La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. Cuando hablamos de propiedad intelectual, nos referimos a aquella parte del ordenamiento jurídico que define las creaciones humanas protegidas en el campo literario y artístico, así como en el campo de la industria y el comercio. La propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas, el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor, también llamado derechos conexos, es el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra evitar que otros comercialicen sin su autorización. La propiedad industrial es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio, y la protección contra la competencia desleal. Todas las creaciones protegidas por la propiedad intelectual tienen en común la exclusividad, que se confiere a su titular para el ejercicio de los derechos definidos en la legislación. En el derecho de autor, la obra queda protegida desde su creación. Podemos definir que el derecho de autor es el conjunto de facultades que la ley reconoce a favor del creador de una obra literaria o artística original. El derecho de autor es la forma de protección más antigua de las creaciones del intelecto. El desarrollo tecnológico en los medios de comunicación ha hecho posible nuevas formas de explotación de las obras del intelecto y la protección de nuevos géneros como los programas de ordenador, las bases de datos, las obras multimedia y el llamado arte digital. Para que una obra quede protegida por el derecho de autor, es necesario que sea una creación formal, original y susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Algunas obras que protege el derecho de autor son las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas, las expresadas oralmente como conferencias, las dramáticas y dramático como obras teatrales, óperas, las coreografías, las bellas artes, las fotografías, las obras derivadas, entre otras. Las obras derivadas son aquellas que se crean con base en otra ya existente. La protección que se reconoce a las obras derivadas no perjudica los derechos que corresponden al autor de la obra originaria, ya que para poder realizar una obra derivada es necesario obtener el consentimiento de las personas que tengan la titularidad de los derechos. ¿Qué facultades comprende el derecho de autor? La protección conferida por el derecho de autor comprende facultades de índole personal llamadas derechos morales y facultades de contenido económico llamadas también derechos patrimoniales. Los derechos morales protegen la personalidad del autor en relación con su obra y se refieren al derecho de éste a decidir la divulgación de su obra y a que se respete su calidad de creador de la misma. Los derechos patrimoniales son las facultades que se otorgan al autor para la explotación económica de su obra. ¿Cuál es el plazo de protección de una obra? Las obras se protegen durante toda la vida del autor y un periodo de tiempo adicional después de su fallecimiento. El plazo de protección de la obra con posterioridad a la muerte del autor varía en cada uno de los países de la región. En el caso de Guatemala es de 75 años. En el caso de que la obra haya sido creada por varios autores cuya identidad sea posible determinar, los plazos previstos se cuentan a partir del fallecimiento del último coautor. Si se trata de una obra anónima o de una obra en la que el autor se presenta bajo un seudónimo que no lo identifica, el plazo de protección se cuenta a partir de la primera divulgación, en cuyo caso el ejercicio de los derechos corresponde a la persona, natural o jurídica, que haya accesible la obra al público. Si antes de vencerse el plazo de protección del autor revelase su identidad, la obra se protege de acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior. En el caso de las obras audiovisuales y programas de ordenador, el plazo de protección
cuenta a partir de su publicación o divulgación de la obra, o en su defecto, de su realización. En los casos biológicos, para la reproducción de plantas y animales y las variedades vegetales únicamente. Con respecto a la protección de las variedades vegetales, el acuerdo permite la posibilidad de emplear el sistema de patentes o un sistema de protección sui generis, o mediante un sistema que combine el sistema de patentes con el sistema sui generis. Actualmente en todas las legislaciones de los países centroamericanos se encuentran disposiciones para la protección de los organismos vivos, con relación a las variedades vegetales, como puede ser en el caso de El Salvador y Guatemala, las cuales se protegen mediante un sistema de patentes. Existen diversas clases de patentes. Las legislaciones centroamericanas permiten conceder patentes para invenciones y para modelos de utilidad. ¿Qué es un modelo de utilidad? Un modelo de utilidad es una invención con menor nivel inventivo. Se define como una mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto ya existente. Pueden ser considerados modelos de utilidad los utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y dispositivos, así como las partes de los mismos, que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente o nuevas ventajas en cuanto a su utilidad. Quedan excluidas de esta categoría, por lo tanto, las creaciones puramente estéticas. Las condiciones que determinan la patentabilidad de un modelo de utilidad son la novedad y la aplicación industrial. En el mismo sentido, en el que dichos términos se definen para la invención, aunque también se requiere cierto nivel de actividad inventiva, esta no es determinante para que se conceda la protección. ¿Qué es una marca? Una marca es cualquier signo que permite distinguir en el mercado los bienes o servicios producidos o prestados por una persona de los de otra. Aunque las marcas se incluyen dentro de las creaciones protegidas por la propiedad intelectual. ¿Qué signos pueden registrarse como marcas? Puede registrarse como marca cualquier signo que tenga carácter distintivo. Las marcas pueden consistir en palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras y otros signos perceptibles. Sin embargo, algunas legislaciones como la de El Salvador, Guatemala y Honduras requieren que el signo sea visible, excluyendo las marcas auditivas y olfativas. ¿Qué signos no pueden registrarse? Debido a que una marca debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de signos que carezcan de esa aptitud, ya sea porque se trata de nombres genéricos que se emplean en el lenguaje común o técnico. Por ejemplo, aéreo para líneas de transporte aéreo, granola para cereales, o bien de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, por ejemplo, calidad, bueno, óptimo y superior. ¿Pueden registrarse términos en un idioma extranjero? Sí pueden registrarse como marcas los términos en un idioma extranjero porque para el consumidor promedio constituyen vocablos de fantasía. ¿Qué clases de marcas pueden registrarse? A. Las marcas individuales, que se registran para distinguir los productos o los servicios de una persona en particular. B. Las marcas colectivas, que se registran para identificar los productos o servicios de un producto de personas que han sido autorizadas para utilizar las marcas. Y C. Las marcas de certificación, que se registran para identificar mercancías o servicios que cumplen un determinado estándar de calidad, controlado y certificado por la institución propietaria de la marca. Las marcas de certificación solo es posible registrarlas en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. ¿Qué son las marcas notorias? Pues bien, las marcas notorias o notoriamente conocidas son aquellos signos que por su uso o promoción en el comercio han adquirido cierto grado de conocimiento y reputación.
¿Será obligatorio el registro de una marca? No, pero aunque ningún comerciante o industrial se encuentra obligado a inscribir su marca, resulta recomendable hacerlo por muchas razones, entre ellas porque únicamente el registro asegura el uso exclusivo de la marca en el territorio del país en el que el signo se inscriba, salvo el caso de las marcas notoriamente conocidas. ¿Cuál es el plazo de vigencia del registro de una marca? Pues bien, el plazo de vigencia de la inscripción de una marca es de 10 años, contados a partir de la fecha de su registro. ¿Qué es la competencia desleal? La protección contra la competencia desleal surgió con el liberalismo económico como consecuencia de la necesidad de evitar que los participantes en el mercado perjudicaran a sus competidores mediante actuaciones desleales o deshonestas. Protección de los derechos de propiedad intelectual. Las acciones para la defensa de los derechos de propiedad intelectual en caso de infracción o amenaza de infracción deben ventilarse ante los tribunales de la República por medio de los procedimientos regulados en la legislación procesal aplicable de cada país. ¿Qué derechos se obtienen en una patente? Derecho a la explotación exclusiva del invento, es decir, vender, comercializar y exportar el producto o procedimiento protegido. Derecho a impedir que terceros exploten comercialmente la invención protegida. Derecho a licenciar la patente y obtener regalías. Derecho a ceder la patente. ¿Existen excepciones a los derechos exclusivos del titular de la patente? La ley limita al titular el derecho a impedir que terceros puedan utilizar el producto o emplear el procedimiento patentado en actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, en actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, en actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o investigación científica o académica y sin propósitos comerciales. ¿Cuál es el plazo de protección que brinda la patente? Los derechos exclusivos sobre una invención se obtienen por un plazo de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente. En el caso de las patentes para modelos de utilidad, los derechos respectivos se adquieren por un plazo de 10 años. Los plazos señalados no son susceptibles de renovarse y para mantenerlos vigentes es necesario pagar tasas anuales de mantenimiento. ¿Cómo se puede disponer de los derechos sobre una invención? Los derechos sobre una invención pueden ser transmitidos a terceros por cualquier título, aun cuando la patente todavía no haya sido concedida. En el caso en que el inventor o el creador del modelo de utilidad cuente ya con la patente, podrá enajenar a un tercero los derechos que ampara dicho certificado u otorgar licencias o autorizaciones de uso. Estas licencias, llamadas voluntarias, pueden concederse a una o más personas o empresas interesadas. ¿Qué son las licencias obligatorias? La autorización para la explotación de una invención se otorga a través de las licencias obligatorias, llamadas también licencias no voluntarias, que deben su nombre al hecho de que el titular debe aceptar que la autoridad competente las conceda en su nombre. En todos los casos en los que se posibilita la obtención de una licencia obligatoria, existe una razón de interés público debida a una emergencia nacional o motivada por consideraciones de salud pública, seguridad nacional o preservación de la competencia. ¿Quiénes pueden solicitar una patente? El derecho a obtener la patente corresponde al inventor. Sin embargo, este puede ceder a otra persona, ya sea natural o jurídica, sus derechos sobre la invención, aun cuando ésta todavía no haya sido patentada. ¿Cuándo debe solicitarse una patente? En los países centroamericanos, las patentes se conceden al inventor que primero presente una solicitud a tal efecto. Por ello, es conveniente presentar la solicitud lo más pronto posible, una vez que se haya completado la invención, máxime cuando se tenga conocimiento de que otra persona se encuentra realizando investigaciones en la misma materia. ¿Cómo se solicita la patente? La solicitud de patente debe hacerse por escrito, cumpliendo ciertos requisitos establecidos en la ley. Para tal efecto, las oficinas de registro proveen a los interesados formularios especialmente diseñados que facilitan la presentación de la información requerida. En la solicitud deben consignarse los datos generales del solicitante y el nombre del inventor cuando no fuese la misma persona que solicita la protección.
¿Cuál es el procedimiento para obtener una patente? Literal A. Presentada la solicitud, la oficina de registro comprueba que ésta cumpla con los requisitos legales y que la invención no se encuentre en alguno de los casos de exclusión que la ley contempla, requiriendo al solicitante que efectúe las correcciones que sean necesarias en el caso de observarse alguna deficiencia. Literal B. Si la solicitud se encuentra en regla, se ordena la publicación de un edicto en el diario oficial, dando a conocer el nombre del solicitante y un resumen de la invención. Literal C. Efectuada la publicación, cualquier persona que se considera afectada o que estime que la invención no reúne los requisitos de patenteabilidad puede oponerse o presentar observación. Literal D. Transcurrido el periodo para presentar oposición u observaciones, la oficina de registro procede a realizar el examen de fondo de la solicitud para establecer si concurren o no las condiciones de patentabilidad. Literal E. Si el resultado del examen es favorable, se ordena la inscripción y la emisión de la patente. ¿Qué es un diseño industrial? Es una creación intelectual que tiene por objeto dar a un producto una apariencia particular. Esta apariencia puede estar determinada por la forma del producto, su color, textura o cualquier otra característica. Los diseños industriales pueden ser de dos clases. 1. Los dibujos industriales. 2. Los modelos industriales. En los dos supuestos, la apariencia del producto sirve de tipo o modelo para su fabricación. ¿Cómo se protegen los diseños industriales? En El Salvador, Guatemala y Nicaragua existen dos tipos de protección de los diseños industriales. Es posible proteger un diseño industrial sin necesidad de registro a partir de su primera divulgación pública y también puede adquirirse la protección mediante el registro. ¿Qué condiciones deben concurrir para proteger un diseño industrial? Para que un diseño industrial pueda ser objeto de protección debe ser nuevo, es decir, diferir en manera significativa de otros ya conocidos o de la simple combinación de características de diseños existentes. Además, para que el diseño pueda ser protegido, debe ser viable su reproducción o incorporación los productos a los cuales está destinado. ¿Qué son los signos distintivos? Los signos distintivos son las señales o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Sin embargo, no todos los elementos que utilizan los empresarios para identificar en el mercado sus productos, sus locales o su actuación son susceptibles de protección mediante el sistema de propiedad industrial, sino solo aquellos que expresamente señala la ley. ¿Por qué se protegen los signos distintivos? Porque protege la creatividad y originalidad de las empresas y garantiza las actividades económicas del comercio contra la competencia desleal.